Ya se bloqueó, ya no van a entrar. Ya. Perfecto. Entonces, empezamos una clase normal. Y aquí estábamos, ¿no? Empezamos con lo que es temperatura. Aquí nos habló, ¿no? En marco teórico. Empezamos, a ver. Temperatura. A ver, ¿quién me puede decir qué es temperatura? A ver, por puntito, me levanta hermano, a ver. Mariel Carrasco, a ver, defienda Ya, su punto que estaba hace ya rato. es una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo. Ya, perfecto, perfecto, ahí está, ahora sí ya vale su punto. ¿Alguien más quiere decir algo? También hay harto. ¿Quién me levanta la mano? Hay harto de temperatura. ¿Nadie? Ahí está Karen Chambi, a ver. ¿Es una medida de calor ¿Y si se enfría? ¿Qué o hacemos? energía térmica? Ya, está bien, por ahí va. Ya. Si nosotros nos vamos más técnicos, para empezar, o sea, algo como para que todo el mundo, todo el mundo ahí, todo el mundo común y silvestre, como dice, entienda, es el estado relativo de calor o frío que ¡Ya tiene. me harté, profesora! ¡Puede meterse el PDF por el culo! Ya. Está complicado pasar clases así. Sí. No, ya, es que ya se van votando, ya no van a entrar más, ya se cerró. Ya se cerró el boliche. Y si lo manda el código a cada correo No, electrónico, no, tranquilamente se entra, se espera unos 5 minutos, se cierra la clase y si alguien hace un bochinche, se lo bota, ya no entra más, pues no hay lío, yo no me hago lío, la verdad. Sería crear otro grupo de WhatsApp porque hay más de 200 personas ahí. Sí, sería que el administrador Se lo... tiene, en teoría se tiene Solo que los del crear grupo. y solamente Sí, eso voy a hacer. Yo voy a escribir en el grupo anunciando algo para eliminar a todos ellos. El y es ingeniero que me pasó la lista de los inscritos de la eso. materia y voy a ir eliminando a todos los que no estén inscritos. Sí, porque, o sea, la verdad es que, bueno, aquí supongo que lo harán también con las clases del ingeniero. ¿Hacen eso igual? Sí, No, a una veces vez lo lo hacen. hicieron. la clase de ingeniero. Una vez Sería intentaron. bueno que Y si lo mandan el link al Classroom, con las personas que ingresamos a las clases, así para evitar problemas también, porque inscritos somos varios. Bueno, Mejor el link en Classroom. sí, ¿no? Vamos sí. a... Es Y que es que sea por correo. es que la verdad es que el link es el mismo siempre, digamos, entonces... O sea, es un link que ya se compró para que no haya lío de Se le pone un código y al correo electrónico como es en la universidad privada. Bueno, eso vamos a tener que ver. La verdad es que la primera vez que me pasa, medio raro. Pero bueno, hay gente sin oficio, ¿sí? Eric. ¿Cómo está? Hola, Eric. Bueno, jóvenes, estas son cosas que suceden en esta nueva modalidad. Hay que tener comprensión y paciencia. Si ustedes prefieren, suspendemos esta clase y yo mando otro link. Y en 5 minutos empezamos otra vez y Yamil va a depurar a los que no están en la lista. Y esperamos que mejore, digamos. Es posible, esto no hay para qué enojarse ni enfadarse. Como quieras, Eric. ¿Quieres No, suspendemos lo la que clase? pasa, no se preocupe, de todos modos, ya se cerró la puerta a la clase, ya nadie más entra. Si alguien más hace algún bochinche, se lo saca y ya no va a entrar de nuevo, ya no hay lío. O sea, ya de aquí no hay lío, no tenga. Está bien, está Sí, bien. sí, sí. De Más bien eso hay acuerdo. que Sí, se la además cierra es la clase. viernes. Es que es viernes, entonces depende el entusiasmo Sí, de algunos de esos que están un poco, no sé, enfadados, pero bueno. Entonces sigamos. sí, no hay problema. Gracias, de todos modos. Hasta luego. Ya, a ver. Eh, a ver cómo vamos. El estado relativo de calor o frío que tienen los cuerpos. ¿Ya? O sea, si, como dice la compañera, que no, pero la compañera no dijo solamente calor, ¿no? No, puede ser o frío también. Si nos vamos a más al aspecto físico, se define como la magnitud escalar relacionada a la energía interna de un sistema térmico. Con magnitud escalar, ¿qué quiere decir? Que no existe una medición negativa. Ya no existe
que tiene menos 34 de calor. Me digas, pucha, Eric, ¿qué estás hablando? Si yo veo que la temperatura en Cochabamba está a menos 4 grados, me está diciendo que no existe negativo, me dice. Fake, me dice. Pero más bien es porque no estamos entendiendo bien. Ya. Más adelante vamos a notar por qué es una magnitud escalar. Una magnitud escalar es aquella que solamente puede ser positiva, no puede ser negativa. ¿Ya? Existe una razón por la cual es escalar. ¿Ya? A ver, veamos estos pequeños puntitos. Casi rayo mi paleta. Vemos estos pequeños puntitos. ¿Ya? Son las partículas. ¿Ya? Como sabemos, mientras más energía tienen, ¿ya? Estas generan más calor. Y por lo tanto, como tienen más energía, están más activas, se tienden a mover mucho más rápido. Vamos a agarrar acá. Vamos a ver. Aquí había hecho un dibujito. Vamos a hacer otro color de todos modos para que se note la diferencia. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, un objeto cualquiera, un cuadrado, si quieren verlo. Adentro nosotros vemos que tienen un montón de partículas. Estas partículas, cuando nosotros le ponemos algo frío, o sea, nosotros le enfriamos, ¿qué va a pasar? Estas partículas van a tender a disminuir su velocidad. Se van calmando. Y como se van calmando, por ejemplo, van necesitando menos espacio para moverse. Si originalmente una partícula necesitaba esto de espacio para moverse y otra esta, nos damos cuenta que necesitamos un espacio L, digamos. Pero conforme este cuerpo se va enfriando, las partículas se van moviendo menos. Si uno se mueve menos, por ejemplo, cuando ya si uno está bailando, se emociona en la fiesta, se pone a bailar y cuando acuerda necesita todo el espacio porque está girando, está dando la vuelta, hace un breakdance, no sé. Pero ya cuando se empieza a cansar, digamos en este caso, ya va bailando así, ¿no? El paso del piso hormiga, nomás paso y así. Entonces se dan cuenta, ya va ocupando menos espacio, ya no se mueve tanto, como cuando estaba girando, ¿no ves la pista? Ahora hace el paso de hormiguita nomás ahí, se queda ahí paradito. Ya no necesita mucho espacio como antes, ¿no? Que antes bailaba harto. Lo mismo pasa con las partículas. Cuando está en una temperatura, necesitan harto espacio para moverse. Pero conforme se va enfriando, necesitan menos espacio. Entonces ¿qué pasa? Al necesitar menos espacio, las partículas se empiezan a comprimir y esto hace que comience que se comprima el objeto, ¿no? Que su volumen disminuya. Lo contrario pasa si se le pone fuego o se lo calienta. Las partículas pasan de estar tranquilas, o sea, paraditas, a querer moverse, ¿no? Entonces, aquí necesitan menos espacio, aquí necesitan obviamente más espacio. Y pasa lo contrario que acá, ¿no? Al necesitar más espacio, las partículas se empiezan a distanciar. Y esto hace que exista una dilatación. ¿Ya? Ahora, como tal cosa, siempre que nosotros estudiamos algo, el ser humano trata de ponerse en los extremos. ¿Ya? Y ahí es donde nace una temperatura mínima. Yo me pregunto, si yo enfrío algo, va a empezar a dejar de moverse. ¿Qué pasa si yo lo enfrío mucho más y más y más? ¿Hasta qué punto yo voy a llegar? Y ahí es donde viene la temperatura mínima que existe. Y no sé, a ver, una persona, un valiente que me levante la mano y me quiera hablar algo sobre la temperatura mínima que existe. ¿Alguien sabe, alguien ha escuchado algo sobre la temperatura mínima? A ver, Gisela Panoso. Bueno, es Yesenia, pero la temperatura mínima es la temperatura que sobrepasa bajo 0 grados, o sea que la temperatura que llega a ser de 0 grados para abajo, que lleva el signo negativo, esa es la temperatura mínima.
No tanto va ahí. A ver. Mm, Vamos a ver. Guido Ríos. 0 Kelvin. es la temperatura que ya no puede soportar el cuerpo Las también. partículas están completamente estáticas, o sea, cuando se dejan de mover. A ver, me levante la mano, por favor. Jorge Eduardo Ripalda. La A ver. temperatura mínima es la más baja que se registra en un día en el aire. Ya, no es eso. A ver. ¿Alguien? Miley Valdés. La temperatura mínima, ya vos lo dijiste, es cuando las partículas, pues, por ejemplo, dejan de moverse y esto llega ya al punto de que el cuerpo está en el cero absoluto. Ahí está. Hipotéticamente hablando. Sí, ahí está. Está bien. Eso de ahí es donde quería llegar. ¿Ya? Perfecto. Entonces, Miley Valdés. Hay personas que me han dicho que es cuando la temperatura mínima un día, perdón. Pero vamos a ver. Lo que acaba ahí, después su compañero Guido Ríos por ahí también le tiró, como que queriendo va la cosa. Pero vamos a ver, vamos a hablar de la temperatura mínima que existe. Ya nos comentaron, es el cero absoluto, ¿ya? La temperatura más baja posible, ¿ya? Los científicos agarraron y dijeron, bueno, si nosotros enfriamos un objeto y las partículas se empiezan a disminuir la velocidad, ¿qué pasa si nosotros seguimos y seguimos? Entonces, llegaron a una conclusión, porque esta temperatura es matemática, porque hasta ese punto no se ha llegado, ¿ya? Entonces dijeron, va a llegar un punto donde la temperatura sea tan baja que las partículas dejen de moverse completamente. O sea, ya no se muevan, estén completamente quietas. Es en el estado donde su energía cinética, en este caso la energía concentrada de la partícula, llega a ser cero. No hay nada de temperatura, llega a cero. ¿Ya? Como comentaron sus compañeros, este es el cero absoluto, equivale al 0 grado Kelvin, o también al 0 grado Rankine, que son las escalas científicas. ¿Ya? Si lo pasamos a Celsius, sería menos 273,15, o si no, menos 459,67 grados Fahrenheit. ¿Ya? Ahí está. Ahora, aquí hay un poquito de equivocación, ¿no? Me dijiste que era negativo, pero yo veo que hay menos 270 grados centígrados. Lo que pasa es que el grado centígrado es una medida de temperatura para el uso común, que está basado en la ebullición del agua, ¿no? En la ebullición y la congelación del agua, que es la temperatura que nosotros manejamos. Pero si nos vamos a la científica, la real, es grados Kelvin. Y debajo de grados Kelvin, por debajo de cero, no existe nada. Vamos a ponernos a pensar. Si decimos que la temperatura baja hasta un punto donde el grado es 0 grados Kelvin y las partículas ya no se mueven, ¿yo puedo seguir restándole? ¿Puedo hacerlo negativo? No, ¿verdad? Dirá, si lo vuelvo negativo ya las partículas se moverían al revés, por así decirlo, digamos, en un caso hipotético. Pero ya se estarían moviendo y ya habría temperatura. Entonces, por eso es que la temperatura es un grado escalar, no puede ser negativo. Porque llegado al punto cero, no puede ir a negativo. Lo único que es negativo es por la escala, que es el grado Celsius, pero eso es más que todo por uso común. ¿Ya? Se dice que es una temperatura hipotética, porque no se ha llegado nunca. ¿Ya? De hecho, la temperatura más baja que se ha obtenido en el laboratorio es menos 173,15 grados centígrados, que se le acerca, ¿no? Pero no se ha llegado nunca ahí porque la energía necesaria para parar eso es increíblemente grande. ¿Se entendió ahí? ¿Qué piensan eso? A mí siempre me han gustado los extremos. Ya, y ahora esta viene una pregunta un poquito más compleja, porque en realidad no hay un consenso exacto. Por eso, a ver, la persona que me responda tiene doble punto. Si yo sé que tenemos la temperatura mínima,
¿Quién me puede hablar sobre la temperatura máxima? A ver, ¿qué dice acá? Maily Valdés, a ver, ¿qué me puede decir de la temperatura máxima? Como la temperatura mínima carece de movimiento, se puede decir que la temperatura máxima ya llega, o sea, llega al punto máximo cuando ya alcanza una velocidad máxima. Ya, por ahí va la cosa. A ver, vamos a darle medio punto. Porque por ahí va la cosa. A ver, ¿alguien más quiere compartir algo sobre la temperatura máxima? ¿Alguien que me pueda decir capaz su nombre, su apellido, dónde vive? ¿Nadie? A ver, Yesenia. ¿Puede ser la temperatura de los grados del sol? ¿Puede llegar a alcanzar la temperatura máxima? No necesariamente. A ver, vamos, ¿alguien más? Vamos a darle su punto también. Ya tiene medio y medio, ya da uno. ¿Alguien que me quiera comentar algo sobre la temperatura máxima? Es bastante complicadito este tema. Pero es bonito. A ver. A ver. Rubén Valderrama, ¿quiere hablarnos? ¿O quería ir al baño nomás? Sí, quería comentar algo. A ver. También puede ser la temperatura del aire que es alcanzada en un lugar máximo o en un día máximo. A ver, vamos a ver. Aquí la compañera Maily Valdés dijo algo muy acertado. Nos dijo, pensó un poquito, ahí movió los engranajes y se puso a decir, bueno, si la temperatura mínima es cuando las partículas se han detenido completamente, la temperatura máxima vendría cuando, obviamente, las partículas alcancen un máximo de velocidad. Y de verdad es eso, o sea, eso pensaron. El gran problema dentro de la física, así con esto, es preguntarse, ¿y en qué momento alcanzan su velocidad máxima? ¿Cómo sabemos que su velocidad es máxima? No es el de la luz, porque saben que la física cuántica tiene leyes diferentes, se rige varias leyes, bajo leyes diferentes y todo eso. Sí, a ver. ¿Quieres completar algo? Disculpa. A ver, sí. ¿Me escucha? Sí. Sí, hola. Eric. Oye, ¿será que me puedo salir? Es que tengo una emergencia ahorita en mi casa. A ver, vamos a darle un stop acá. Siempre hay alguien que le para el feeling, ¿no? Ya, pero vamos a tomar ya lista. Voy a habilitar el chat. Yeah. Van a colocar en el chat, todos, ya, van a colocar su grupo, toditos. Tienen unos 2, 3 minutos, ¿ya? Colocan su grupo, solo el grupo y quiero ver todito. Igual el otro siempre, o sea, uno está con la inspiración, ¿no? O sea, y justo en este tema también me pararon. Disculpa, es que tengo que salir ahorita de urgencia. Que ocurren cosas. Gracias, Eric. Bueno. Y bueno. A ver. Disculpa. A ver, te disculpo. Buscando en algunos apuntes que había hecho investigando, Ya. vi que la temperatura máxima alcanzada fue la temperatura de Planck, que se llama, que dice que se dio justo después del Big Bang, y esa sería la temperatura máxima que se alcanza, pero que no se sabe ni siquiera cómo se comporta la materia en ese punto tan elevado. Dice que es de 1416 por 10 elevado a la 32, y ni siquiera se sabe cómo la materia se comporta en ese nivel tan alto de temperatura. Eso es lo que podría añadir a eso, a la materia, al tema de... Sí, está perfecto. Ahí tenés tus 2 puntazos. Escucha, me quitaste la clase. ¿Y ahora qué hago? No, mentira, tranquilo, ahorita vamos a hablarlo. Sí, es bastante interesante eso.
Estos temas no van en sí con la materia, porque obviamente no van a entrar dentro de un examen, pero siempre me gusta pues hablar de algo interesante con respecto a estos temas, porque hay harto, al menos a mí me encanta lo que es el espacio. Ya, bueno, entonces creo que están todos, ¿no? Ya todos escribieron. El que se durmió, F. Ya todo. Un ratito, vamos a copiar todo esto. Perfecto. Bueno, ya está la lista entonces. Vamos a continuar. Ya. Entonces, como lo que estaba comentando, el problema vendría a ser en qué punto la velocidad es máxima. ¿Ya? Se la denominó la temperatura de Planck, como dice su compañero. La escala, la temperatura de Planck vendría a ser aproximadamente 1.4 por 10 a la 32. Es increíblemente grande la temperatura, ¿ya? Esta temperatura es hipotética, ¿ya? Y se supone que ocurrió a tan solo 10 elevado a la menos 43 segundos después del inicio del universo en el Big Bang, ¿ya? Se dice que ese fue el momento más caliente. Ustedes saben que en el momento del Big Bang, o sea, según la teoría, estalló, y en ese momento, en el momento en el que estalló, por cada microsegundo, el universo se expandía de manera exponencial, ¿ya? Y exponencial. Y a su vez también se iba enfriando, porque se dice que en ese punto era una masa súper caliente, de una temperatura infinita, ¿ya? Entonces justamente en ese momento estalló, y en ese puntito es donde nació la temperatura de Planck, ¿ya? La temperatura a la cual se necesita llegar la energía que se necesita para llegar a esta temperatura es prácticamente infinita. O sea, tendríamos que crear un Big Bang para poder recrear esa temperatura. Es por eso que incluso dentro de los laboratorios, la temperatura más alta que se ha obtenido es de 10 elevado a la 16, ¿ya? Que ya de por sí es 1000 millones de veces más caliente que el núcleo del Sol. Para la persona que dijo que es la temperatura que hay en el Sol, sabe, ¿no? Que del Sol también tenemos temperaturas de grandes rojas, una estrella de neutrones, después una explosión de supernova. Cada una tiene una temperatura más grande. Pero ¿qué es más grande que el propio inicio del universo? Ahora, si se dan cuenta, a ver, el ser humano ha logrado llegar hasta 10 elevado a la 16. Y dirán, bueno, entonces solamente es el doble. Pero no es así. De la temperatura que ha logrado llegar el ser humano, hay que elevarlo al cuadrado para llegar a la temperatura de Planck. O sea, no estamos ni cerca de llegar hasta ahí. ¿Ya? Entonces, ahí es donde está la maravilla de la temperatura. Es hipotético, obviamente. No sé, como dice el compañero, no se sabe de qué manera extraña se comporta la materia, porque obviamente fue prácticamente el inicio del universo. No sabemos absolutamente nada. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguien que quiera comentar algo más sobre esto con un tema que sea interesante sobre la temperatura? A ver, vamos a checar una cosita. Bien. Bueno, entonces ya hemos divagado un poquito en cuestión de calor y todas esas cosas. Ya vamos a lo que es el tema, ¿no? Dilatación. La dilatación es la propiedad que tienen los cuerpos de cambiar sus dimensiones cuando se cambia la temperatura. Puede agrandarse, achicarse, eso ya depende de la temperatura a la que es sometido. Esto de acuerdo a qué tanto se agrandan y se achican las partículas. Llegué a ver un experimento que me causó bastante gracia,
y lo vamos a ver aquí. Vemos a este sujeto bastante guapo con un afro bastante prominente, ¿ya? Que está haciendo un experimento. Esta persona, como verán, tomó un recipiente de vidrio, ¿ya? A su lado derecha tiene agua caliente y a su lado izquierda tiene agua fría. ¿Qué es lo que va a hacer? Someter el recipiente a diferentes temperaturas. Obviamente dentro del recipiente hay hay aire, ¿no? O sea, no es solo oxígeno, sino aire. Este aire, al someterse a diferentes temperaturas, va a tener una dilatación o una contracción, dependiendo, ¿no? Entonces coloca el huevo como tapón, debido a que el huevo puede resbalar, ¿no? Entonces, cuando lo pone el recipiente con el huevo ahí, en el agua fría, ¿qué creen que va a pasar? Las partículas de aire dentro del recipiente van a empezar a contraerse, van a hacerse más pequeñas, por lo tanto van a necesitar menos espacio. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si vemos bien, el huevo se va metiendo. El huevo se va metiendo en la botellita porque el aire, al tener menos espacio, va quedando vacío, ¿no? Entonces, ahí. Entonces se va metiendo el huevo. ¿Ya? O sea, ahí se va notando cómo se va entrando, ¿no? El huevo. Entonces, debido a que necesita menos espacio, por lo tanto el huevo empieza a ocupar ese espacio que queda vacío. Posteriormente, se agarra el recipiente con agua caliente y lo va a introducir en ese recipiente. Vamos a ver que las partículas empiezan a moverse más y van a necesitar más espacio. Entonces te dice, huevo, ¿qué estás haciendo? Dame, este es mi espacio. Y lo va botando. Entonces, ¿ves cómo dice? El gas empieza a aumentar su volumen y va botando al huevo de su espacio. ¿Ya? No es el mismo experimento que el de la vela, ¿no? Hay uno que pone una vela y el huevo se mete, porque eso lo que hace es absorber el oxígeno. Entonces, es la presión, es un experimento de presión. El de temperatura es ¿no? Agua fría, agua caliente, se va entrando, se va saliendo el huevo y así. ¿Se puede ver? ¿O no compartí nada y nadie me dijo? Se vio, pero ahorita dejaste de compartir. Ah, ya, perdón. Bueno, escuché, estaba hablando al aire. Ya, está bien. Vemos eso y entonces nos vamos con la dilatación, ¿no? Existen tres tipos de dilatación: lineal, superficial y volumétrica. La fórmula es exactamente la misma. Lo único que cambia es que aquí empieza a haber solamente la longitud. En dilatación superficial es el área y en volumétrica vendría a ser lo mismo, pero con el volumen. ¿Ya? Entonces la ecuación vendría a ser longitud final es igual a la longitud inicial multiplicado 1 más el coeficiente de dilatación lineal multiplicado con la temperatura final menos temperatura inicial. En el caso de la dilatación superficial es exactamente lo mismo. Cambiamos la longitud por el área. Y aquí viene un coeficiente de dilatación superficial. ¿Cómo se calcula? Se multiplica 2 por el coeficiente de dilatación lineal. Ya. Este es otro. Cuando se trata del coeficiente de dilatación superficial, volumétrico, ya tenemos volumen final es igual al volumen inicial multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica multiplicado por temperatura final menos temperatura inicial. ¿Ya? ¿Qué significa cada cosa? Este 1 representa el volumen inicial. ¿Ya? Y esta parte de acá representa la variación del volumen.
Entonces, si yo sumo el volumen que tenía en un inicio más el volumen que cambió, nos va a dar un volumen final. ¿Esto para qué se explica? Lo que pasa es que muchas veces es más sencillo hallar el diferencial del volumen. Por ejemplo, si a nosotros nos piden el diferencial del volumen, solamente sería esta parte, ¿no? Ya eliminaríamos este 1. Entonces, sería volumen inicial multiplicado por el coeficiente de dilatación multiplicado por la diferencial de temperatura. Ya, esto sería en términos más fáciles, ¿no? Ambos tienen validez. Algunas veces es más fácil utilizar esto y algunas veces es más fácil utilizar esto. ¿Ya? ¿Qué es el coeficiente de dilatación? ¿Ya? Prácticamente es de lo que depende de si un objeto cambia su volumen con mayor facilidad que otro. Si tiene mayor coeficiente de dilatación, obviamente va a cambiar su volumen o su medida de manera más fácil. Por ejemplo, no es lo mismo, en este caso, el acero que el vidrio. Obviamente el acero se va a dilatar mucho más fácil a una temperatura más pequeña, se va a dilatar más que un vidrio Pyrex. Ya, por eso es que estos vidrios se pueden meter en el horno. ¿Y de qué sirve todo esto? Las personas que están estudiando en tecnología es muy importante. Por ejemplo, un ingeniero civil, imagínense que no calcule la dilatación de un puente, de un edificio, puede llegar a tumbarlo, ¿no? Si aumenta demasiado, puede llegar a romperse la estructura. Desde algo tan complicado como un edificio hasta algo tan simple como poner una ventana. Si una persona no tiene constancia de que el vidrio también se expande, este puede reventar. Entonces, si estamos hablando de un vidrio simple o si no una pared de vidrio, ¿ya? Por eso siempre se trata de buscar vidrio, por ejemplo, el Pyrex, o algunos vidrios plásticos cuyo coeficiente de dilatación sea menor, pero siempre hay que tener en cuenta. A ver, Denis, Ronald, ¿quiere compartir algo con la clase? Denis, hola. Quería ir al baño nomás, creo. Puede ir tranquilo. Bueno. Entonces, de esto depende, ¿no? No son los únicos objetos que tienen el coeficiente de dilatación. Hay un montón. La madera es uno de los que tiene más bajo, por eso conduce menos el calor. El aluminio es uno de los que más tiene, si se dan cuenta. El plomo también. Entonces eso depende, ¿no? Si nosotros queremos encontrar el coeficiente de dilatación superficial, si nosotros queremos, por ejemplo, tenemos el coeficiente de dilatación lineal, que es esto. Si nosotros queremos hallar el coeficiente de dilatación superficial, es 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Si nosotros queremos encontrar el coeficiente de dilatación volumétrica, es 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. No hay más. Lo que pasa es que es más fácil encontrar esto de acá. El lineal. Casi no hay tablas de dilatación volumétrica ni superficial. Entonces, prácticamente termostática depende de esta formulita de acá. El uso puede cambiar, puede variar, depende del tipo de problema. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda que me quieran hablar? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Hola, una pregunta. Claro. Es sobre lo que escribieron en el chat. Mi internet se colgó y estoy con data. Estoy en otro lado, estoy por el campo, por ese lado de Montero, más adentro. Y pues recién entré nuevamente, es que se salió y estuve bregando ahí largo rato. Y cuando me fijé el chat ya había estado desactivado para escribir, Ya, es que mi internet está muy lento.
Y yo te estoy anotando apartecito, ya para tenerte en cuenta. ¿Cómo se llama? Estoy tomando lista. Ya te anoté, ¿ya? Entonces ahí está. ¿Ya? Ya, perfecto. Gracias. No hay de qué. Bueno, entonces, si no hay dudas, vamos con la experiencia. No hay mucho que hacer. La verdad es que este tema se puede apreciar muy poco debido a que la dilatación es tan pequeña que no se suele apreciar. De hecho, incluso en el laboratorio, cuando hacíamos presencial, teníamos que agarrar un aparato que medía las décimas de los milímetros todavía, ¿no? Entonces, más que todo es sacar los cálculos, aprender cómo mover esa fórmula, porque puede irse para un lado, irse para otro lado, para poder hallar lo que estamos buscando. Ya. Entonces, empiezan con los puntos. Vamos a hallar este de acá. Primero vamos a encontrar el primero. Es bastante sencillo. Yo tengo la superficie inicial, tengo temperatura inicial, temperatura final y el coeficiente. Estamos hablando de dilatación superficial, ¿ya? Por lo tanto, esto significa que es el coeficiente de dilatación lineal multiplicado por 2. Vamos a ver. Entonces, a ver, punto para la persona que me diga, la primera persona que me levante la mano, ¿ya? Y que me diga cuál es la superficie final, ¿ya? Vamos a agarrarlo aquí. Para que se pueda ver. Ahí está. Vamos no sé si se puede ver, pero quiero ir haciendo acá esto. Estamos diciendo que el área final es igual al área inicial multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación multiplicado por temperatura final menos temperatura inicial. ¿Ya? Este es dato, que es 0.4. El 1 no cambia. Y el coeficiente lo tenemos acá, que si veo bien es 18,1 por 10 elevado a la menos 4. ¿Ya? Temperatura final es 90 y temperatura inicial es 10. Eso es meterlo a la calculadora y te tendría que salir la superficie final. A ver, vamos a chequear, ya empezamos. Si hay personas con la mano levantada, ya saben, ustedes sigan haciéndolo porque siempre no falta uno que le pela y ustedes le roban los puntos, ¿no? A ver, ¿claro? Disculpa, esos datos hay que sacarlos cuando la calculadora está en grados, ¿cierto? ¿Cómo en grados? No afecta si están radianes o en sexagesimal. Sí, no afecta. Ya, gracias. Ya de aquí en adelante no afecta nada. Es solamente cuando se usa función seno y coseno donde afecta. A ver. 0,45. A ver, Humberto Robledo, a ver. 0,46. 0,46. Redondeando sería eso. 0.45, ¿no? 0.45. Punto algo, ¿no? Punto 7 creo que es, ¿no? Sí. Punto 792. Ya, perfecto. ¿Y alguien me puede decir a qué elemento pertenece? Hay una googleadita. A ver quién fue el que me levantó. Bajen su mano ya, si Maricel Carrasco me quería decir. No, yo saqué el resultado del 0,47. A 0.47. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 45. Ya está bien. A ver, dígame más bien, ¿cuál es de qué elemento se trata? Si no lo hallan, ya saben,
ahorita vamos a ver. A ver, Robert, Humberto, ¿qué nos dice? Del cobre podría ser. Podría ser. A ver, mira, si no hallan, porque de hecho hallar una tabla de coeficiente de dilatación superficial es bien difícil, hacen lo siguiente, facilito, mira. Matemática pura. Si yo digo que el coeficiente de dilatación superficial es igual al coeficiente de a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal, entonces yo digo que el coeficiente de dilatación lineal es igual al coeficiente de dilatación superficial dividido entre 2, ¿no? Entonces con esto ya hallo un número y es más fácil encontrar porque una tabla de coeficiente lineal es mucho más fácil que una superficial. Yo ya lo tengo. A ver, me levanta la mano porque si no... Sí lo tengo, lo tenía hace rato. Y a ver, Víctor Terrazas. El material es del mercurio. ¿Mercurio? Es correcto. A ver, ¿alguien qué me puede decir? Porque creo que era otro. Vamos, chicos. ¿Nadie le quiere refutar? ¿Nadie quiere ganarse los puntos? Es el mercurio. ¿Mercurio? Bueno. Sí, seguro. Perfecto. Creí que era otro. Bueno, entonces estamos hablando del mercurio, ¿no? Bien. Ahora vamos a hacer lo contrario, ¿no? Yo tengo estos datos y voy a hallar el coeficiente de dilatación superficial y me tiene que decir de qué elemento se trata también. ¿Ya? A ver, Sara Celeste, ¿qué nos quiere decir? El coeficiente es 0.00125 o 1,25 por 10 a la menos 3. 1,25 por 10 a la menos 3, ¿no? ¿Y de qué es? ¿Y de qué elemento se trata? No sé. Ha de ser un elemento que tiene un coeficiente bastante alto, ¿no? Para que, a ver, mientras están ahí buscando, mientras menor sea el número de acá, su coeficiente es más alto. Por lo tanto, es un elemento que se calienta y se enfría con facilidad. ¿Alguien? A ver. Níquel. Del níquel me dice... Ay, pucha, la silencié sin querer. Roxana me decía, ¿no? Níquel. A ver, ¿qué me dice otra cosa? Benceno. Ahí está. ¿Quién dijo benceno? Corcos. Corcos. Ya. Perfecto. Sí, es el benceno. Ya, le escriben ahí, ¿no? ¿Benceno es un elemento? ¿Cómo? Que si benceno es un elemento. No es necesariamente un elemento, es, ¿cómo se llama? Es un... ¿Sustancia? Es una sustancia orgánica. El benceno es pura cheno, ¿eh? Es Che5, creo, o algo así. Che5. No sé mucho de química, la verdad, pero por ahí va. Bueno, si alguien quiere refutarle algo a Víctor Terraza y Sara Corcos, que haga la olla ahora o que calle para siempre. Bueno, vamos a la parte volumétrica, ¿no? Es básicamente... La temperatura final del anterior no lo vamos a calcular. No, eso ya queda para ustedes, para que lo... Ok. ¿Ya? Siempre hacemos 2 y se queda unita. ¿Ya? Bien. Seguimos, entonces. Experiencia número 2, dilatación volumétrica. Es básicamente lo mismo. Cambiamos superficie por volumen.
Y tenemos el coeficiente de dilatación volumétrica, el cual es 3 veces la lineal. Es lo único. ¿Ya? Facilito, más fácil que pegarle a un borracho. Dice. Entonces, bajo esto vamos a calcular esta vez el volumen inicial. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a ver, es lo mismo, ¿no? Volumen final es igual a volumen inicial multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación, TF, menos T sub 0. En este caso, este dato, este es incógnito. Hay que despejarlo. ¿Cómo? Esto está multiplicando todo, vas a dividir. Punto. Es cuestión de igualación, ¿no? Ahora, en este caso yo no les estoy dando el coeficiente, les estoy dando el elemento. Ustedes, como les dije, como estamos hablando de dilatación volumétrica, más fácil es encontrar la lineal. Van a una tablita, de hecho creo que está acá. Ahí está. Y buscan el del acero. Y lo multiplican por 3. Porque esa es la dilatación volumétrica, el coeficiente de dilatación volumétrica. Y lo ponen en su... 50,1 por 10 a la menos 5. Ya, ese es el coeficiente, ¿no? 50. Sí, 50,1 por 10 a la menos 5. Ya. Una preguntita. A ver. Esa tabla, esos coeficientes de las tablas es el coeficiente lineal, ¿no Es es? el lineal, sí. Gracias. A ver, Robledo, Humberto, a ver, no, ya tiene como 20 puntos, así que dejemos ahí que otra persona, a ver, participe. Ya. Pero ya si se equivoca, ya ahí pucha, le metes nomás o nomás. Hay que estar como buitre, ¿eh? A ver, ¿alguien quiere decirme cuál es el volumen inicial? Levánteme la manito. 50.1 por 10 a la menos 5, ¿no? Eric. ¿Sí? Al dato anterior del acero, el acero inoxidable es el que tiene 50, tantos, pero el acero normal tiene 33. 33. Por 10 sí, sí, ¿no? Por 10 a la menos 6 aquí, según Wikipedia. ¿Por 10 a la menos 5 o menos 6? Menos 6. Menos 6, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Sí, ¿no? Está bien. ¿Quién fue el bravo? ¿Tu nombre cuál es? Perdón, Víctor, ¿no? Sí. El bravo está, perfecto. A ver, Andrea Peñafiel, perdón. ¿Por qué me dicen siempre Peñaniel? Es que yo conozco ese apellido Peñafiel. 2,243. 2,243. Ya, ese es, perfecto. ¿Alguien quiere refutarle? Nadie, ¿no? Ahí está, irrefutable. Ya, entonces tenemos esto, ¿no? El acero, sí, exactamente era menor, por eso me hacía raro de que cómo, si multiplico, aquí decía, ¿no? Está diciendo, si multiplico 11.1 por 3 me daba 50, medio raro, ¿no? Esa calculadora. Ya. Sí, perfecto. es que leí mal, le di el del cobre en vez del acero. No hay problema. Sí, a ver. Entonces, si se cambia de lugar es lo que es, la velocidad final pasaría a dividir y la velocidad inicial adelante, y toda la fórmula se quedaría normal. A mí sacando los datos con 33,1 por 10 a la menos 6, me salió 0,44. No. Si te das cuenta, ahora vamos a hacerlo aquí. Si te das cuenta, todos son datos. ¿Ya?
Ahora lo Sí. único que hacemos es como nuestra variable, nuestro dato que queremos encontrar es esto. Todo esto va a pasar a dividir al otro lado, ¿no? Entonces sería volumen final, inicial es igual al volumen final dividido 1 más coeficiente de dilatación, temperatura final, menos temperatura inicial. Ya, si se hace eso, no da eso. Es Ah, mucho sí, sí, más. sí, sí, que yo lo hice al revés. Ya, sí, seguramente lo... Bueno, si este es el resultado, está bien, ya lo había yo sacado. Lo siguiente que vamos a hacer ya es lo mismo, ¿no? Sacar el coeficiente de dilatación y me dicen de qué elemento se trata. ¿Ya? Es prácticamente lo mismo que el otro. Ahí tenemos. Ante la manito. Para la próxima voy a decir al azar, a ver. Vamos, ¿cómo va? Es lo mismo que se ha hecho en el otro. ¿No? A ver, vamos a intentar hacerlo. Aquí lo tengo, sí. Aquí estaría, ¿no? Aquí ya lo he hecho. Si se dan cuenta, tenemos nuestra fórmula. Esta es, obviamente está con área, porque lo hice con área. Pero es básicamente lo mismo, cambiamos por volumen. Esta área inicial pasa al otro lado a dividir. Ya queda así. Este 1 pasa a restar. Queda así. Y todo esto pasa a dividir a todo, ¿no? Entonces tenemos que nuestro coeficiente es igual a esta formulita hermosa que tenemos ahí. A ver, Cristian Méndez, ¿cómo va la cosa? 2.14 por 10 a la menos 3. Cristian, a ver, déjala ahí levantadita tu mano ya para ver. ¿Alguien quiere refutarlo? ¿Alguien dice, no, esa no es? Ya para refutar, acuérdense que ya cualquiera puede participar, así tengan 20 puntos, 50 puntos. ¿Y de qué elemento se trata este? También. A ver, Miley Valdés, ¿qué nos dice? ¿Está bien? Sí, está bien su resultado. ¿Y qué elemento se trata? Aluminio. Aluminio, perfecto. Es bastante alto. Entonces tenemos el aluminio, está correcto. Bueno, ya el último queda para ustedes encontrar la temperatura inicial del níquel. Básicamente es la misma, ¿no? Finalmente tenemos una conclusión. Me hacen solamente una conclusión porque es básicamente lo mismo. Solo lo único que cambia son el coeficiente, pero es lo de menos, ¿no? Una conclusión de mínimo 3 líneas, máximo 10, ¿ya? Expláyense, hablen bonito, han habido muy buenas conclusiones. No se queden solo con 3 líneas, no expliquen lo que ya se sabe, no expliquen lo obvio, sino la experiencia que han tenido. Pero en general han habido buenas conclusiones, la verdad es que la mayoría tiene buena nota. Así que así estamos. A ver, ¿qué es? Y bueno, chicos, hasta ahí sería. Yo en un ratito estoy subiendo la tarea. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere compartir algo con el grupo? ¿Nadie? Disculpe, yo tengo una pregunta.
Claro, a ver. ¿Cómo puedo saber a qué material pertenece, a qué sustancia pertenece el coeficiente de dilatación? Aparte de buscarlo en Google. Ya, es la única manera porque estos coeficientes son datos de tabla. No hay otra forma. O sea, es un dato hallado que por medio de los científicos ya han agarrado, han determinado cada coeficiente. La determinación del coeficiente lo van a ver posiblemente en la siguiente clase de laboratorio, ¿ya? Tiene siempre un coeficiente que es el mismo. El oro tiene un coeficiente, así esté a menos 100 grados o a 2000 grados, así así sea 1 kilo, así sea 1 gramo, tiene el mismo coeficiente. Y esos son datos de tabla. La única forma es viendo internet o preguntando al docente, ¿ya? Gracias. Bueno, chicos, con esto sería todo. Fue un gusto. A ver si pueden activar sus cámaras para verlos. O sea, ustedes siempre me ven y yo no los conozco. Yo no sé de quién me tengo que cuidar por si me quieren pegar en la calle. Hola, ¿qué tal, Guido? ¿Gusto? A ver, ¿alguien más? ¿O están despeinados? Lávense la cara, ¿no? Despeinadísimo. Despeinados. Están durmiendo, dice, bueno, están en la cama. Hola, no sé tu nombre. De razas. ¿Qué tal? ¿Gusto? A ver, ¿nadie más? Vamos, pues. Al final todos se animan. Hola, José Carlos. ¿Qué tal? Edison, ¿qué tal? Desde tu mansión. Gusto. Hola, Mariana. ¿Qué tal? A ver, vamos, chicos. Anímense. Estamos despeinados. Janet. Valencia, ¿qué tal? Un gusto. Hola, señora de atrás también. ¿Qué tal? Vamos, así nos conocemos. Nadie se conoce de ustedes, creo, ¿no? Eduardo también, hola. A ver si te conozco. Alex. Chicos, o no se o están despeinados, o están durmiendo, o de frente no se bañaron. Hola, Roxana. ¿Qué tal? No, Eric. ¿Qué tal, José? Estamos despeinados. Tomen de ejemplo aquí a Edilson, mira que está en su mansión. Hasta ahí se llega uno, mira. Está bien. Yo en mi laboratorio estoy nomás. Bueno, chicos, un gusto. Por eso son mi grupo favorito. Ya se lo digo y se lo voy a decir siempre. No crear de uno. De aquí hasta el otro mes ya que nos tocaría, ¿ya? Ha sido de verdad un placer. Ha ido contratiempo, ¿no? Pero bueno, es lo de menos. Lo bueno es quedarse con la gente que está dispuesta a aprender, ¿no? Por uno no se va a fregar. Bueno, eso sería todo entonces por el día de hoy. Nos vemos de aquí al otro mes. Un gusto a todos verlos tan felices. Ya a final de semestre van a estar tristes, van a tener tiempo para estar tristes, no se preocupen. Bueno, chicos, entonces nos estamos viendo para la siguiente. ¿Algo que aclarar, Eduardo? Ahí despídase. Nada. Chicos, nos vemos ingeniero el miércoles, nos vemos Eric. Nos vemos, hasta luego. Gracias. Hasta luego, chicos. Sí. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.